Buenos días, queridos padres de familia, buenos días, estudiantes. El día de hoy trabajaremos la parte gramatical que consiste en la sintaxis. ¿Qué viene a ser la sintaxis? Sintaxis viene de función de la palabra. Por lo tanto, es una parte de la gramática, porque la gramática es lo global. La sintaxis viene a ser una parte de la gramática que se va a dedicar al estudio de la manera como se combinan y se ordenan las palabras para formar oraciones. Es un ordenamiento, entonces, una combinación de las palabras. De eso se va a ocupar la sintaxis. Por otro lado, la sintaxis también analiza las funciones de la palabra. Se va a encargar de la concordancia y la unidad de la sintaxis es el sintagma. La sintaxis entonces es el estudio de relacionarse de las palabras y va a apoyar a la morfología. Va a formar unidades superiores más complejas que van desde la frase, la oración y el discurso, y también un elemento de la proposición. Entonces, sintaxis es estudio de las funciones que cada una de ellas cumple dentro de la oración. Y aquí tenemos cuáles son las unidades sintagmáticas. Los elementos que se forman son la frase, la oración y la proposición. De estas tres, la frase no tiene sentido completo. La oración es la más importante. También están las proposiciones que se utilizan para formar oraciones compuestas. Vamos a tratar el día de hoy sobre todo a la oración. ¿Qué viene a ser una oración? Es la unidad sintáctica más importante. Estas tres, la más importante es la oración. La oración puede estar formada por una o más palabras que tienen varios requisitos, tiene que cumplir la oración para que sea oración. Primero, tiene que tener sentido completo. Tiene que tener un significado, no tiene que decir algo, pero algo concreto que lo podamos entender. Por eso debe tener sentido completo. Tiene una entonación propia, porque tiene un comienzo, ¿no? Y al final de la oración hay una pausa. Eso se ve sobre todo en el plano oral. Cuando en la cadena sonora, en la cadena hablada, comenzamos a mencionar un sinnúmero de oraciones, pero cada una tiene un comienzo y un fin. Y lo que va a determinar justamente la separación va a ser una pausa. En el aspecto escrito, esta pausa está considerada como el punto. Iniciamos la oración con letra inicial mayúscula y terminamos en un punto. Por otro lado, también tiene otro requisito fundamental que es la independencia sintáctica. Es decir, por sí misma esta oración, la independencia sintáctica, cada oración tiene que ser libre y, como hemos dicho, tiene un sentido completo, por lo tanto su función es independiente, tiene una función independiente sintáctica. Ese requisito entonces final es la independencia sintáctica. Hemos mencionado que tiene tres. Tiene sentido completo, entonación propia y independencia sintáctica. Aquí tenemos el esquema. La oración gramatical es unidad mínima lingüística. Es la unidad mínima lingüística porque a partir de las oraciones ya podemos entendernos y son conjuntos de palabras que ya expresan un sentido completo. Tiene tonalidad propia, como hemos dicho, una entonación propia, independiente. En el aspecto oral se va a dar una pausa cuando termina una oración para continuar otra. En el aspecto escrito hemos dicho que
inicia la oración con una letra inicial mayúscula y luego termina en punto. Cualquier otro elemento de entonación o pausa, como punto y coma, o 2 puntos, eso no indica oración. Tenemos siempre que seguirnos que se inicia con letra inicial mayúscula y finaliza en punto. Está dotada de significado porque comunica algo, pero tiene sentido completo, por lo tanto, tiene significado y este significado comunica algo según la intencionalidad que tiene el hablante. Luego, como he dicho ya de la independencia sintáctica, y aquí tenemos un ejemplo de oración. Tenemos la oración: Juan compró una rosa a María ayer. La oración puede estar formada, como hemos dicho, con una palabra o varias palabras. En este caso tenemos una oración con varias palabras. Cuando hablamos de que la oración tiene una sola palabra, generalmente es cuando nos referimos a las oraciones unimembres, ¿no? Si decimos hola, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días. Ahí estaríamos trabajando oraciones unimembres. Aquellas las oraciones unimembres son aquellas que no se puede dividir en sujeto y predicado. Cuando podemos hacer la división en sujeto y predicado, también denominado sintagma nominal o sintagma verbal, ahí bien podemos fragmentarlo en varias partes, como la oración Juan compró una rosa a María ayer, en la que Juan es el sujeto. ¿Cómo identificamos sujeto? Diciendo que si es cosa y quién sobre persona. Compró, Juan compró, dice. El verbo es compró. En este caso es un verbo no copulativo porque no es el estar. Y viene a ser, el verbo viene a ser el núcleo del predicado. Una rosa en este caso sería el objeto directo, el complemento directo. ¿A quién compró? ¿Qué es lo que fue lo que compró? Compró una rosa, ese predicado. Y a María va a ser en este caso el complemento directo. Quien se va a ver beneficiada con la acción de Juan al comprar una rosa es María. ¿Y en qué circunstancia? El último elemento está ayer. Es un complemento circunstancial de tiempo, que nos dice en qué momento ocurrió la acción. Bien, entonces acá tenemos Juan compró, el pronombre que contiene complemento directo. Ahí tenemos el complemento directo, que está relacionado directamente con el verbo, y el complemento directo que se beneficia en cierta forma con la acción del verbo. Muy bien, entonces el día de hoy hemos tenido en primer lugar la sintaxis, el estudio de la función de las palabras. Hemos hablado de que las unidades sintagmáticas, la más importante es la oración, también está en la frase, la proposición. Hemos dado una definición de la oración, que es la parte más importante, la unidad sintáctica más importante. Y nos hemos definido sus características de la oración. Y por último, hemos detallado con un ejemplo las partes en que se ha formado la oración. Y no sería, ¿no?, los conceptos principales para el día de hoy.